Aquí estamos con ustedes una vez más compartiendo una lectura de la bendita palabra de Dios. Estamos en el Evangelio de San Lucas, 16, capítulo 16, versículo 19, acerca de qué pasa después de la muerte de cada ser humano que somos nosotros hoy en día. Tenemos una referencia de la bendita palabra. En el nombre maravilloso de Jesús dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día hacía banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado en el Hades. Alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí allá a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán,
persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vemos la referencia de la bendita palabra de Dios. Si alguno se levantare de los muertos, ni así lo creerían en aquel tiempo. Y hoy en día, triste y lamentable, pero todavía hay muchos que no creen, aunque hubo alguien quien se levantó de los muertos. Y ese alguien que se levantó de los muertos se llama Jesús. Y a muchos todavía no creen en Jesús. Se aproxima el día tradicional de los muertos, pero la Biblia nos remarca en una forma muy clara que los muertos no pueden venir hacia con nosotros, ni de aquí nosotros podemos ir allá para tener contacto, para tener comunión o para tener visita. Como tradicionalmente se cree que los muertos vienen a visitar a sus familias, a su casa. El día 1 y el día 2 de noviembre, muchos creen que vienen a visitar a sus familias, que vienen a visitar a sus hijos, que vienen a visitar a los que viven aquí en la tierra. Pero la Biblia nos remarca en una forma bien clara. Aquí en el versículo 26. Estamos en Lucas capítulo 16 y nos remarca en forma tan clara aquí en el versículo 16. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Allá los que están muertos no están aquí en la tierra, no están con nosotros. Toda la gente sabe que se fueron a un lugar más allá. Y la Biblia lo remarca bien claro. Dice, no pueden ni de allá pasar acá. De allá donde están, no pueden pasar acá donde vivimos hoy en día, donde vivimos aquí en la tierra, en las casas, en diferentes casas de las familias. Los que se han ido y no pueden regresar. En este pasaje nos da un ejemplo claro, nos da un panorama bien claro, que los que están allá, los que están en la sepultura, dice en el 23, dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El seno de Abraham es el lugar
donde va a descansar el alma, los que caminaron junto con la orden de los mandamientos de Dios, y los que viven en su propia inteligencia de acuerdo a la capacidad humana, los que viven, los que vinieron, los que vivieron en aquel tiempo, los que ya han sido muertos, los que vivieron de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a sus deleites, sus bailes, de acuerdo a todas sus tradiciones, están en el Hades. Y en el Hades no pueden venir de allá para acá. Y los que están aquí no pueden ir al Hades, aún los que viven en sus tradiciones. Mucho menos los que están en el seno de Abraham. ¿Qué quiere decir con esto? En las manos de Dios. En el seno de Abraham quiere decir en el descanso de Dios. Los que han muerto, los que han fallecido, están descansando, están durmiendo en las manos de Dios, en el poder de la gloria de Dios. Y no pueden bajar al Hades para llevarles un mensaje, para llevarles que aquí en la tierra es donde se debe de vivir conforme a los mandamientos de Dios. Porque una vez muerto ya no hay comunicación con los que están vivos. Y en esta vida debemos de cuidar nuestra vida material porque es el templo de Dios. Por eso es de que vemos bien claro que el rico y Lázaro, el mendigo, el pobre más pobre, estaban los dos ya fallecidos. Primero falleció el pobre, el mendigo, que es Lázaro, y el rico también falleció. Pero cada uno se fue a diferentes lugares. Con esta referencia no quiere decir que hay que ser mendigo lleno de llagas para llegar a la salvación. Con esta referencia de la Biblia, lo que nos da a saber de que está en las manos de Dios los que deben de estar en las manos de Dios conforme a su sufrimiento, conforme a los mandamientos. Él estuvo lleno de llagas, Lázaro, pero no quiere decir que necesariamente es que vivamos en una enfermedad lleno de llagas, sino hoy en día, gracias a Dios, estamos bien. Físicamente estamos bien y mucha gente físicamente está bien. Por eso anda en sus deleites, por eso anda en sus tradiciones, caminan de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, a lo largo y a lo ancho de las calles. Mas, sin embargo, el final es el Hades para toda esa gente que no se arrepiente. Porque aquí lo que está pidiendo el rico, que tenía 5 hermanos y estaba pidiendo a que les testificaran de estas cosas para que se arrepintieran, dice el rico desde allá, le estaba diciendo a Dios Padre, para que les testificara
y llegaran al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es solamente que les venga a hablar alguien que ya estuvo muerto, porque los muertos ya no van a venir. El único que estuvo muerto y ahora está vivo es Jesús nuestro Señor. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Él ya estuvo muerto hace más de 2000 años y hoy en día está vivo. Al tercer día resucitó y está vivo. Y para siempre es su misericordia. Es decir, Él vive por los siglos de los siglos. Y vivirá para siempre. Y a todos los que en Él creen, aunque estén muertos, vivirán. Ese es el mensaje de que el Día de los Muertos compartan esta enseñanza, esta referencia bíblica, compartan para que la gente tradicionalista comprenda y vea que una vez estando muerto ya no hay comunicación con esta tierra, en estas casas, con sus familias. Dejaron hijos, dejaron esposa o esposo, pero ya no pueden venir a visitarlos. Aunque hayan dejado esposo o esposa, aunque hayan dejado hijos, y por supuesto que dejaron familias, los que ya murieron, pero ellos ya no pueden venir, ni ellas ya no pueden venir. No tienen parte, porque hay una separación muy grande, una cima. Eso es lo que nos da referencia a la Biblia, que no pueden venir. Es una gran ilusión falsa. La gente dice que vienen los muertos el día 2 de noviembre. Es una gran ilusión, pero es una gran decepción, porque la Biblia es bien claro. Y la Biblia no es religión, la Biblia es palabra, palabra única y verdadera de parte de Dios. Que Dios los bendiga. Compartan esta enseñanza, compartan este mensaje con sus familiares que no conocen de la Biblia. Recomiéndenles que lean este pasaje, este capítulo y este versículo, pasajes de la Biblia que nos habla de la referencia, qué es lo que va a pasar después de la muerte. Hay un lugar de tormento y hay un lugar de descanso. El lugar de tormento es el infierno, y no estoy mandando al infierno a nadie, estoy dando referencias de la Biblia, no de parte mía, sino de parte de la palabra de Dios. Pero también hay un lugar de paz para que llegue el día del juicio. Hasta ese día los que hayan muerto en Cristo Jesús despertarán, resucitarán. Compartan esa transmisión, denle like para que llegue a más personas, a más oyentes, y denle suscripción en este canal de YouTube, y envíenle a los que no han conocido la Biblia o los que no han querido aceptar la palabra de Dios, que es la Biblia. Que Dios los bendiga.